¿La hirió el recuerdo de eso? Yo estaba furiosa. A los 81 años, con su cuerpo debilitado por derrames cerebrales y cáncer, pero con su espíritu intacto. B. Davis se sentó y escupió las palabras que había tragado durante medio siglo. Su enemistad con Joan Crawford se había convertido leyenda de Hollywood. Pero la fealdad que reveló, las pequeñas traiciones, la crueldad, la fría furia que aún ardía sus ojos, hizo que la gente jadeara. Incluso su crepúsculo se negó a dejar que su verdad muriera sin ser dicha. Imaginen a una joven, la cúspide de la grandeza. Bette Davis se había abierto camino desde la oscuridad, con pura voluntad. Una mujer que se negaba a ser el adorno de nadie. Había soportado a directores que le decían que no era lo suficientemente guapa. Luchó contra ejecutivos de estudio que querían encasillarla papeles insulsos. Y finalmente consiguió un papel principal, una película que esperaba que anunciara su llegada. Warner Brothers lanzaba Ex-Lady abril de 1933, y el estudio prometió que ella sería la protagonista, una actriz seria entrando la luz. La noche antes de que la campaña de prensa se lanzara, se fue a dormir emocionada por ver su rostro todos los periódicos a la mañana siguiente. Cuando desplegó los periódicos de la mañana, no vio nada sobre sí misma. Cada columna, cada titular gritaba sobre Joan Crawford, solicitando el divorcio de Douglas Fairbanks Jr. La vida personal de Crawford había secuestrado la tirada de prensa. Beth sintió que era intencional, como una bofetada calculada. Crawford ya era una favorita de Metro-Goldwyn-Mayer, una estrella glamurosa con cejas gruesas y ojos grandes, que sabía cómo manejar a la prensa como una política experimentada. Beth era una actriz de teatro que valoraba el oficio por encima de la cosmética. Pero ese momento aprendió una fea verdad. Hollywood, la imagen triunfaba sobre el arte. Se suponía que iba a tener su primer gran impulso publicitario. Y cambio, su nombre fue enterrado bajo los chismes sobre una mujer a la que apenas conocía. Le dolió, y el dolor no se desvaneció. Beth interiorizó ese desaire. Podría haberse encogido de hombros y atribuirlo a una mala sincronización, pero creyó que era deliberado. Les dijo a sus amigos que sospechaba que Crawford había programado el anuncio para empequeñecer el estreno de la película de su competidora. El tipo de maniobra despiadada que hacía que Beth se erizara. A partir de ese día, observó a Crawford con ojos cansados. Ambas mujeres eran ambiciosas y fieramente independientes, un mundo de hombres, pero una era celebrada por su belleza, mientras que la otra era ridiculizada por su franqueza. La tensión entre la estrella de cine y la actriz seria crecería hasta convertirse en un abismo. Lo que comenzó como un titular robado se convirtió en un rencor, y la siguiente traición no fue solo profesional, sino profundamente personal. Si la debacle del titular sembró resentimiento, los eventos de 1935 lo regaron con humillación y angustia. Mientras filmaba Dangerous, un préstamo a RKO, Bette trabajó frente a un actor carismático llamado Franchot Tone. Era inteligente, guapo y amable con ella, de una manera que pocos hombres lo habían sido. Bette se enamoró perdidamente de él. Entre tomas, bebía café con él y compartía chistes. Le dijo a una amiga que imaginaba un futuro con este hombre. Lo que no sabía era que Joan Crawford lo había puesto su mira. Crawford invitó a Tona a elaboradas cenas a su casa, donde servía champán y caviar y se bañaba su propio atractivo. Lo siguiente que supo Beth fue que el hombre que adoraba se había enamorado de Crawford.
Se casaron octubre de 1935, apenas días después de que Beth declarara públicamente su amor por él. Ese matrimonio fue como un giro de cuchillo. No era solo que había perdido a un hombre. Sintió que Crawford se lo había robado tan casualmente como robaba titulares. La humillación continuó el mismo momento que Beth debería haber estado triunfante. En 1936, recibió su primera nominación al premio de la Academia por interpretar a Joyce Heath Dangerous. Warner Brothers, ansioso por castigarla por romper las reglas del contrato el año anterior, se negó a financiar un vestido glamuroso. Beth, siempre desafiante, eligió un vestido holgado y poco favorecedor, señal de protesta. Cuando llegó a la ceremonia y ganó el Oscar, parecía que llevaba un saco de flores. Joan Crawford apareció en la audiencia, goteando diamantes y un vestido que acentuaba cada curva. Besó a Franchot Tone la mejilla y se deslizó hasta Beth, diciendo con dulzura: «Querida Beth, qué vestido tan encantador». La prensa se rió de la yuxtaposición de la sofisticación de Crawford y el vestido hogareño de Davis. Beth se sintió expuesta. Lo que debería haber sido un momento culminante se convirtió en otra vergüenza pública orquestada por la misma mujer que la había eclipsado antes. Privado, Beth hervía de rabia. Les dijo a sus confidentes que había sido ridiculizada la noche más importante de su vida por la mujer que se casó con el hombre que amaba. No lo olvidó. Años más tarde, se referiría a la burla de Crawford como una de las pullas más crueles que jamás soportó. Más allá de la angustia, yacía una herida más profunda. Beth creía que el matrimonio de Crawford con Tone se trataba menos de amor y más de ganar. Ya sea que eso fuera cierto o no, esa percepción alimentó su ira. Y a medida que las carreras de las dos mujeres continuaban ascendiendo, sus colisiones se volverían más frecuentes. La rivalidad se convirtió en hostilidad abierta, y se trazaron las líneas de batalla. Pero aún había espacio para un intento más de paz. O eso parecía. 1943, después de décadas MGM, la popularidad de Joan Crawford había disminuido. Negoció su liberación de su contrato y sorprendió a Hollywood al firmar con Warner Brothers el estudio y reino de Beth. Los altos mandos pensaron que poner sus dos nombres más importantes bajo un mismo techo podría ser rentable. Crawford parecía ansiosa por suavizar las tensiones pasadas. Le envió a Beth flores caras, cartas y pequeños regalos. Obsequios que podrían haber parecido amistosos. Beth vio manipulación. Devolvió cada regalo con una nota cortante, bromeando más tarde con que las propuestas de Crawford se sentían menos como amistad y más como seducción. La mente de Beth, Joan estaba tratando de acercarse a ella solo para robarle papeles. Ya sea que hubiera o no motivos ocultos, el rechazo simbólico marcó el tono de su tiempo Warner. La relación siguió siendo fría, educada solo público. La guerra pasó de personal a profesional. Warner Brothers estaba desarrollando papeles femeninos jugosos y ambas mujeres los querían. Beth había construido su reputación sobre papeles difíciles. Mujeres poco glamurosas, complicadas que no necesitaban agradar. Crawford, etiquetada por columnistas de chismes como la encarnación del glamour, quería reinventarse. Hizo campaña implacablemente por el papel principal Mildred Pierce. Beth había sido considerada para él, pero los ejecutivos, molestos con ella por presionarlos, se lo ofrecieron a Crawford. El resultado fue el regreso de Crawford. Ganó el premio de la Academia a la Mejor Actriz, 1946.
Para Beth, esto se sintió como sal una herida abierta. Creía que el papel le sentaba bien, pero su rival se lo arrebató. El resentimiento de Beth se mostró su trabajo. The Star de 1952 interpretó a una actriz envejecida que bebe demasiado y duerme en un sofá, la oficina de su agente. Una actuación ampliamente interpretada como una parodia del declive de Crawford. Beth no negó la inspiración. La señora Crawford es una estrella de cine. Dijo una vez: «Yo soy una actriz». Esa distinción revela cómo veía a Sue y a su rival. Una posaba para las cámaras y asistía a banquetes. La otra desaparecía los personajes. Beth acusó públicamente a Joan de acostarse para llegar a la cima y una vez gruñó que Crawford había estado con todas las estrellas masculinas de MGM, excepto Lassie. Esas líneas eran malvadamente divertidas, pero también revelan su amargura. Un negocio donde las mujeres a menudo se enfrentaban entre sí por el puñado de papeles sustantivos ofrecidos. Su rivalidad fue amplificada por un sistema que recompensaba el comportamiento despiadado. El escenario estaba listo para su confrontación más intensa, una que se extendería a golpes físicos. 1961. Las carreras de ambas mujeres estaban disminuyendo, y las nuevas Golden Girls de Hollywood eran más jóvenes y menos amenazantes. Joan Crawford encontró un guión llamado «¿Qué pasó con Baby Jane?», sobre dos hermanas envejecidas atrapadas en una mansión ruinas. Reconociendo su potencial, se lo llevó al director Robert Aldrich con una condición: Bette Davis debe interpretar a la monstruosa Baby Jane Hudson. Crawford pudo haber esperado que compartir la pantalla con su mayor rival crearía el tipo de emparejamiento sensacional que vende entradas. Beth accedió a sus propios términos. Ella te interpretaría a Jane. Crawford sería la atormentada Blanche, y Crawford no tendría enredos románticos con el director. Su acuerdo sonaba sencillo: el papel. La práctica, el set se convirtió en un campo de batalla. Beth llegó a la primera lectura con una botella de Coca-Cola a la mano y una sonrisa traviesa. Sabía que Crawford estaba recién casada con un ejecutivo de Pepsi y se había convertido miembro de la junta después de su muerte. Para fastidiarla, Beth insistió que se instalara una máquina expendedora de Coca-Cola en el estudio. Los miembros del equipo aullaron voz baja. Crawford tomó represalias entregando Pepsi a los electricistas y tramoyistas y tejiendo durante las escenas de Bette. Cada mujer encontró formas mezquinas de meterse bajo la piel de la otra. Según personas el set, compitieron por el afecto del equipo con regalos y cumplidos, y ambas llamaban al director hasta altas horas de la noche para quejarse del poco profesionalismo de la otra. Su animosidad se intensificó hasta convertirse en dolor físico. Una escena donde Baby Jane golpea a Blanche, Beth, interpretando a Jane, golpeó a Crawford con tanta fuerza que Crawford necesitó puntos. Cuando Beth afirmó que fue accidental, Crawford esperó su venganza. Más tarde, hubo una secuencia en la que Jane tenía que arrastrar a Blanche por el suelo. Crawford se ató pesas debajo de su vestuario, haciéndose más pesada para que Beth se tensara la espalda, tratando de tirar de ella. Después de múltiples tomas, Beth se derrumbó de dolor, gritando maldiciones que resonaron por todo el estudio de sonido. El equipo susurró que estaban presenciando décadas de odio manifestándose físicamente. Medio de todo esto, ambas mujeres ofrecieron actuaciones fascinantes. Baby Jane de Beth era grotesca y aterradora, mientras que Blanche de Crawford provocaba simpatía. La película se convirtió en un éxito y revivió ambas carreras,
pero la tregua a la pantalla mascaró la guerra detrás de ella. Y cuando llegó la temporada de premios, Joan orquestó una traición que eclipsaría a todas las demás. El éxito de ¿Qué pasó con Baby Jane? Culminó con nominaciones al premio de la Academia. Bette Davis fue nominada a Mejor Actriz. Joan Crawford no. Para Bette, esto fue una validación. Creía que su actuación merecía el más alto honor de la industria, e imaginó caminar hacia el escenario con estruendosos aplausos. Crawford tenía otras ideas. Sin el conocimiento de Bette, contactó a cada actriz nominada que no pudo asistir a la ceremonia, incluida Anne Bancroft por El milagro de Anna Sullivan, y se ofreció hasta aceptar su Oscar su nombre. Crawford les dijo que estaría honrada de reemplazarlos caso de que ganaran. Fue una movida astuta disfrazada de generosidad. La noche de la ceremonia, Bette se sentó la audiencia con un vestido entallado, su cabello perfectamente peinado. Había preparado comentarios, pero nunca tuvo la oportunidad de entregarlos. Cuando el presentador abrió el sobre y anunció que Anne Bancroft había ganado, la cámara cortó a Crawford el backstage. Con un brillante vestido plateado, pasó junto a Bette sentada y se deslizó hacia el escenario, mostrando una sonrisa deslumbrante para aceptar el premio. La mandíbula de Bette se tensó frente a toda la comunidad de Hollywood. La mujer que una vez le había robado sus titulares y a su amante ahora le robaba su protagonismo una vez más. Crawford acunó el Oscar como si fuera suyo y agradeció en nombre de Bancroft. Los fotógrafos capturaron la expresión congelada de Bette. Por dentro, su humillación era volcánica. Más tarde, les dijo a sus amigos que se sentía físicamente enferma al ver a Joan subir al escenario. Esa noche no solo hirió su orgullo, confirmó su creencia de que Crawford no se detendría ante nada para superarla. Después de los Oscar, su relación se volvió francamente venenosa. Bette acusó públicamente a Crawford de sabotearla y privado la llamó una falsa de mierda, una frase que los colegas citaron durante años. Crawford, por su parte, insistió que simplemente había estado ayudando a Tashat a las nominadas ausentes, pero el daño estaba hecho. La historia de Crawford arrebatándole el Oscar a Bette se convirtió parte de la tradición de Hollywood. No fue la última traición entre ellas, pero quizás fue la más pública. Aún así, los productores de Hollywood, siempre hambrientos de controversia, se preguntaron si podrían aprovechar su enemistad una vez más. La idea era juntarlas de nuevo, ver volar chispas, vender entradas a espaldas de su odio. Con lo que no contaban era con el agotamiento. Los años de ira estaban pasando factura. 1964, el director Robert Aldrich comenzó a desarrollar Hush, Sweet Charlotte, un thriller gótico sureño con papeles ideales para actrices mayores. Esperaba recuperar la magia de Baby Jane reuniendo a Bette Davis y Joan Crawford. Al principio, ambas mujeres parecieron estar de acuerdo. Se les ofrecieron contratos lucrativos y la promesa de otro éxito de taquilla. Durante los primeros ensayos, las viejas tensiones burbujearon bajo la superficie, pero lograron ser civilizadas. Entonces, la primera semana de rodaje se convirtió en un caos. Bette, quien ahora era productora de la película, estaba en una posición de autoridad que nunca antes había tenido. Los miembros del equipo dijeron que le dio a Crawford horarios de rodaje imposibles y reescribió escenas sin decírselo. Dio entrevistas criticando la ética de trabajo de Crawford. Crawford tomó represalias fingiendo enfermedad. Se registró un hospital, citando neumonía y agotamiento,
y se negó a regresar hasta que Beth se disculpara. Beth se negó. Durante semanas, la producción se estancó. Las compañías de seguros amenazaron con cancelar la película. Finalmente, Aldrich, desesperado por mantener el proyecto vivo, reemplazó a Crawford con Olivia de Havilland. La salida de Crawford permitió que la película continuara, pero el costo fue la implosión final de su relación con Beth. Cualquier esperanza que hubiera habido de una tregua se disolvió amargura. Beth le dijo a un periodista que estaba aliviada. Al menos no tendré que arrastrarla por un suelo de nuevo. Crawford, públicamente amable, juró privado nunca más hablar con Davis. La película llegó a obtener nominaciones al Oscar, pero la prensa que la rodeó estuvo dominada por el dramático cambio de reparto. Lo que podría haber sido una oportunidad de reconciliación se convirtió otra víctima de su enemistad. Este punto, ambas mujeres estaban envejeciendo fuera del centro de atención de Hollywood. Jóvenes estrellas estaban asumiendo papeles que una vez les habrían ofrecido a ellas. Los estudios que una vez las adulaban ahora las consideraban pasivos. Sin embargo, la leyenda de su enemistad no hizo más que crecer. Los periodistas les preguntaban sobre la otra cada entrevista. Los fans chismorreaban sobre sus insultos y los tabloides publicaban historias sobre quién ganó y quién perdió. La verdad era más compleja. Ambas mujeres estaban heridas. Ambas estaban cansadas. Y ambas seguían persiguiendo trabajo una industria que había seguido adelante. Su rivalidad se había convertido en una prisión, pero desde detrás de esas rejas todavía se las arreglaban para lanzarse granadas, incluso mientras el tiempo pasaba. Mayo de 1977, mientras daba una entrevista sobre su carrera, a Bette Davis le preguntaron si alguna vez se reconciliaría con Joan Crawford. Se rió con amargura y dijo, ¿por qué debería hacerlo? Nunca se disculpó. Cuando le dijeron al año siguiente que Crawford había muerto, según los informes, respondió, «Nunca debes decir cosas malas sobre los muertos. Solo debes decir cosas buenas. Joan Crawford está muerta». Bien. La pulla corrió por los programas de entrevistas y las revistas. Pero esa línea, que algunas fuentes dicen que pronunció un set y otras privado, era solo parte de sus complicados sentimientos. Hubo momentos que Beth mostró una compasión sorprendente hacia su antigua rival. Cuando Christina Crawford publicó sus memorias, Queridísima mamá, 1978, acusando a su madre de crueldad, Beth defendió a Joan. Dijo que, si bien habían sido enemigas, respetaba el talento de Joan y pensaba que era detestable que una hija publicara tales acusaciones. Insinuó que cualquier madre podría ser llevada al límite por las presiones que soportó Joan. Ese comentario, se vislumbra empatía, quizás el reconocimiento de que ambas mujeres habían sido retratadas como monstruos y habían visto sus vidas privadas convertidas armas. También fue justa al hablar sobre el profesionalismo de Crawford. Una aparición en el programa Today, 1987, le dijo a Brian Gamble que Crawford siempre llegaba a tiempo y siempre estaba preparada durante la filmación de Baby Jane. Admitió que nunca se hicieron amigas, pero reconoció que Joan se sabía sus líneas y dio una buena actuación. Viniendo de Bette Davis, esas palabras sonaban casi como un elogio. Podía despreciar a la persona y aún así respetar el trabajo. Con el tiempo, llegó a comprender que intercambiar pullas
mantenía sus nombres vivos, incluso cuando el acto de guardar rencor la agotaba. A finales de la década de 1980, Bette Davis había sobrevivido a un derrame cerebral y a una mastectomía. Caminaba con un bastón. Su voz, antes ardiente, ahora era ronca, pero sus ojos aún brillaban con intensidad. Cumpliendo 81 años, abril de 1989, apareció programas de televisión como David Letterman y Larry King. Sabiendo que su tiempo era limitado, dejó de bromear sobre Crawford y habló sobre lo sola que había sido ser comparada con otra mujer, un mundo de hombres. Admitió que la rivalidad la había consumido. Dolió, dijo. Me costó relaciones. Confesó que había alejado a Crawford por miedo a perder papeles, que había llorado después de los Oscar porque se sentía humillada, y que arrastrar a Crawford por el suelo durante Baby Jane la dejó preguntándose si todo había valido la pena. Durante el rodaje abortado de Sweet Charlotte, incluso esperó una tregua, pero no supo cómo empezar. Para entonces, suspiró. Era más fácil odiar. Estas admisiones conmocionaron al público porque eran crudas y estaban libres de pullas ingeniosas. Lo que hizo que estas confesiones finales fueran tan poderosas fue que la humanizaron. Beth reconoció sus propios celos y crueldad, y reconoció que ambas mujeres habían sido atrapadas, un sistema que enfrentaba a las estrellas femeninas entre sí. Se preguntó si las cosas podrían haber sido diferentes con más papeles o menos chismes. Cuando le preguntaron si perdonaba a Joan, hizo una pausa y susurró: «No lo sé». No mucho después de esas entrevistas, el 6 de octubre de 1989, Bette Davis murió. Dejó un legado de actuaciones inolvidables y una enemistad que había dominado las columnas de chismes durante 50 años. Sus últimas palabras sobre Joan Crawford no fueron insultos, sino reflexiones, admisiones de vulnerabilidad y complicidad. No borraron la crueldad de algunos de sus comentarios pasados, ni el dolor que había infligido y soportado, pero sí ofrecieron una rara y honesta mirada al corazón de una mujer que había pasado la mayor parte de su vida escondiéndose detrás de una máscara de acero. Conclusión. A Hollywood le encanta una buena rivalidad porque vende entradas y revistas. Pero debajo de los titulares hay seres humanos, desordenados y vulnerables. Bette Davis y Joan Crawford fueron productos de un sistema que las elevó mientras que simultáneamente las enfrentaba entre sí. Su enemistad fue fea, llena de puñaladas por la espalda y venganzas mezquinas, y cautivó al público durante décadas. Cuando Bette habló a los 81 años, confirmó muchos de los rumores y agregó capas de dolor que nadie había imaginado. No se excusó a sí misma ni a su rival. Cambio, expuso la inseguridad y el miedo que las impulsaban a ambas. Escuchar su confesión final nos recuerda que las leyendas siguen siendo humanas. Sangran, se magullan, se arrepienten. Y a veces las historias más feas son las que nos enseñan más sobre la ambición, los celos y el precio del éxito.